Estimados estudiantes, reciban el saludo cordial de nuestra comunidad educativa. Por encargo de nuestra institución vamos a desarrollar nuestra clase virtual del curso de geometría dirigido a nuestros estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria. Muy bien, estudiantes, el tema que vamos a trabajar a continuación se denomina proporcionalidad de segmentos. En esta parte, estudiantes, vamos a estudiar el famoso teorema de Tales. ¿Qué nos dice Tales con respecto a su teorema? Para ello vamos a tener tres rectas que son paralelas, como puedes observar acá. Bueno, estamos considerando tres rectas, no pueden ser más, ¿no? Estas tres rectas, al ser paralelas y intersectadas por estas dos rectas secantes, se van a generar estos segmentos, ¿no? Me refiero al segmento AB, al segmento en este caso, ¿no?, BC, DE y EF. Estos segmentos van a ser proporcionales, ¿no? ¿De qué manera? Para ello, en este caso se plantea la siguiente relación, ¿no? AB es a BC como ¿quién? Como DE es a EF, ¿no es cierto? Pero también podríamos interpretarla de esta forma, ¿no? AB es a DE como BC es a EF, ¿no es cierto? Bien. Esa sería, digamos, una de las formas de poder interpretar, ¿no? Vamos a analizar esto con un ejemplo para que quede más claro. Para ello, estudiantes, tenemos este pequeño ejercicio en el que tenemos tres rectas que son paralelas, L1, L2 y L3, y con ello nos piden hallar el valor de X. Para ello, estudiantes, este segmento vale X, L4, L3 y L6. Como puedes observar, es sencillo y la aplicación de Tales sería de esta forma, ¿no? Diríamos X es a 4 como 3 es a 6. Muy bien. Y la respuesta sería de forma inmediata X igual a 2. Listo. Pero bueno, más allá del resultado, es importante que ubiques algunos criterios prácticos. Por ejemplo, mira, te das cuenta que para hallar X podrías haber utilizado este otro método. Como 3 es la mitad de 6, entonces, y dado que este segmento es proporcional a los de acá, podemos afirmar entonces de que X tiene que ser la mitad de 4. Por ese motivo, X también sale 2 y te sale de forma inmediata, ¿no? Bien. Respecto al corolario de Tales, también, estudiantes, lo vamos a analizar con un ejercicio. En este caso, nos dicen de que MN, ¿no?, es, digamos, paralelo con la base del triángulo que es AC, ¿no es cierto? Para ello también nos indican de que en este triángulo ABC el lado AB vale 24 y el segmento AM vale X, que es lo que nos piden hallar. El lado BC vale 12 y el lado BN vale 8. Bien, entonces la solución sería de esta forma, estudiantes. Como nos piden hallar X, claro, por diferencia podemos afirmar de que como él vale 12 y él vale 8, necesariamente él debe ser 4. Listo. Ahora, aplicando el corolario de Tales, podemos observar de que 8 es a 4 como este segmento BM es a X, pero aplicando el método práctico que hace un momento te acabo de mencionar, te das cuenta que como él es 8 y él es 4, 8 es el doble de 4, 8 es el doble de 4, por lo tanto, aplicando la relación de proporcionalidad, este segmento BM tiene que ser el doble de X, por lo tanto, BM sería, claro, 2X, ahí está. Muy bien, eso sería el corolario. Ahora, estudiantes, simplemente dices X más 2X igual a 24, que es el dato del problema, y rápidamente el valor de X nos va a salir 8. Muy bien, eso sería la solución. Con respecto ya a los problemas, estudiantes, vamos a entonces analizar el primer problema que nos presentan. En el gráfico nos dicen de que FC, en este caso, es igual a 3, AF es igual a 6, y DE, que está acá, ¿no es cierto? DE es paralelo con BC. Muy bien, ¿no? DF, repito, es paralelo con BC. Muy bien. Ahora, también podemos llegar a la conclusión, ¿no es cierto?, de que en este caso DE sería paralelo con BF, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá tenemos ángulos, este angulito teta, ¿no?, nos garantiza ello, ¿no? Listo. Ahora, como nos piden hallar EF, le vamos a llamar X, y el dato es de que AF vale 6, FC vale 3, bien,
y por diferencia podríamos afirmar de que como todo él vale 6, ¿no es cierto? AE valdría 6 menos X. Muy bien. Ahora, aplicando el corolario del teorema de Tales en el triángulo ABC, como este lado vale 6, este segmento debe ser proporcional a 6, por lo tanto, él debe ser un 6 por algo, ¿no es cierto? Le hemos llamado un 6A. Ello quiere decir, estudiantes, de que si él es 3, ¿no? Como son proporcionales, este segmento FC con DB, él sería un 3 por algo, es decir, un 3 por algo. Bien, ahora, aplicando el corolario de Tales ahora en el triángulo ABF, ¿no es cierto? Vamos a poder indicar de que en este caso 6A es a 3A como ¿quién? Como 6 menos X es a X. Listo. Cancelamos en este caso A con A y nos estaría quedando 6X es igual a 18 menos 3X. Resolviendo esta ecuación, el valor de X nos va a salir 2 y ello sería nuestra respuesta. En el siguiente ejercicio, estudiantes, nos indican de que en el gráfico la medida del arco AC es igual a la medida del arco CE. En este caso AB es igual a 3 veces EB y con ello nos piden calcular CH entre HL. Muy bien, entonces vamos a considerar que CH sea X y HL sea Y, es decir, nos estarían pidiendo hallar X sobre Y. Bien, entonces de los datos podemos afirmar, voy a llamarle entonces al arco AC 2 alfa. Bien, entonces, y como son iguales con el arco CE, también le estaríamos llamando 2 alfa. ¿Ya? También, estudiantes, nos indican de que en este caso el segmento AB es igual a 3 veces el segmento EB. Si al segmento EB le llamamos 2A, entonces el segmento AB tendría que ser, ¿no es cierto?, 6A, ¿no es cierto? Listo, porque nos dicen que es el triple. Muy bien. Ahora, como nos piden allá, repito, X sobre Y, CH sobre HL, ahí está. Eso es lo que nos piden allá. Muy bien. Ahora, claro, como este arco vale 2 alfa, por la propiedad del ángulo inscrito, él valdría alfa. Bien, y en este caso, este ángulo también tendría que ser alfa, dado que CE es 2 alfa, ¿no? Muy bien. Ahora, se sobreentiende, ¿no? O podemos observar de que este punto sería el centro de la semicircunferencia, por lo tanto, él sería 3A, ¿no? Dado que AB sería el diámetro. Muy bien. Ahora, como podemos observar también, estudiante, en este caso CB, ¿no?, es perpendicular, ¿no? La cuerda CB va a ser el punto medio de este, CB va a tener como punto medio al punto H, ¿no? Acá se forman 90 grados, ¿no? Y ahí hay una perpendicular, ¿correcto? En este caso, entonces, también llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, de que como como HB también tendría que ser X, ¿no es cierto?, dado que H es punto medio de CB, entonces LB tendría que ser X menos Y. Muy bien. Ahora, la idea, estudiantes, acá es trazar, prolongar el segmento EL hasta en este caso hasta el punto T. Por lo tanto, el segmento LT sería, digamos, un trazo adicional. Y acá podemos observar, estudiantes, de que como él es 90 grados, ¿no es cierto?, acá, y él es una bisectriz, ¿no es cierto?, BL es una bisectriz para el triángulo TEB, ello nos permite concluir de que el triángulo TEB sería, en este caso, un triángulo isósceles. Por lo tanto, él valdría 2A. Pero ¿te acuerdas que todo era 6A? Como ya tengo 3A acá y 2A acá, necesariamente tendría que ser A. Listo. De esa manera, entonces, permite aplicar el corolario del teorema de Tales. A este punto, obviamente, le vamos a llamar un punto O. ¿Bien? Ahora, entonces, aplicando el corolario del teorema de Tales, podríamos afirmar de esta forma: A es a 2A, que está como ¿quién? Como Y es a X menos Y.
Resolviendo ello, estudiantes, cancelamos obviamente a con a, nos va a quedar x menos y igual a 2y, ¿no es cierto? Y resolviendo esa ecuación sencilla, vamos a llegar a la conclusión de que x sobre y va a ser igual a 3 y ello sería tu respuesta. Muy bien. Hemos considerado también resolver este otro ejercicio, estudiante, en el cual nos indican, ¿no? En el gráfico que se muestra, M, N y T son puntos de tangencia. M, N y T son puntos de tangencia. Muy bien. En este caso, estudiante, bueno, nos piden hallar el segmento TL. Para ello, la solución sería de esta forma. Vamos a ampliar el gráfico, vamos a llamarle a TL, digamos un X, ¿correcto? Entonces, de los datos, podríamos afirmar de que AC es igual a 12, ¿correcto? Muy bien, AC es igual a 12, CN es igual a 9 y MB sería igual a 5. Listo, ellos son los datos. Ahora, como nos piden calcular TL, que le estamos llamando X, la solución sería lo siguiente. Considerando de que en este caso BM tendría que ser igual a ¿quién? A BT. Por lo tanto, si L5 es BT, también tendría que ser igual a 5. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque BM y BT en este caso van a ser tangentes, ¿no es cierto? A la circunferencia que estamos observando ahí. También podríamos afirmar de que como CN vale 9, CT también tendría que ser 9. Por lo tanto, por diferencia, LC tendría que ser 9 menos X. Listo. Muy bien. Como puedes observar, AM es tangente a la circunferencia y AN también es tangente. Por lo tanto, como él vale, en este caso, 9 y él vale 12, la suma en este caso tendría que ser 21. Por lo tanto, él también tiene que ser 21. Por eso, el segmento AB tendría que ser 16, ¿no? Y ello permite concluir de que el triángulo, en este caso MAN, es un triángulo isósceles. Muy bien. Listo, ahí está. Ahora, en este caso, este trazo o este segmento AH, ¿no es cierto? Según la teoría, en el triángulo isósceles tendría que ser una altura, acá está el 90 grados, una mediana, ¿no? Y una bisectriz, pero también tendría que ser una mediatriz, ¿no es cierto? Pero nos conviene analizarlo dentro, digamos, de la teoría de la bisectriz. Por lo tanto, permite afirmar de que si él es alfa, él también tendría que ser alfa, ¿no? Acá está, estos dos ángulos tendrían que ser iguales. Y justamente ese recurso lo utilizamos ¿para qué? Para aplicar el teorema de la bisectriz interior, ¿no? Que es una teoría que en este caso se trabaja dentro de lo que es de los segmentos proporcionales. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el teorema de la bisectriz? Acá lo tenemos. Cuando tú tengas en este caso un triángulo y se le ha trazado una bisectriz interior, como puedes observar acá, en este caso, el segmento o el lado AB va a ser proporcional al segmento BC de la misma forma que el segmento AD es proporcional a NB. Dicho de otra forma, se resume de esta forma, ¿no? C es a A como ¿quién? Como M es a N, pero también puede decir C es a M como A es a N, ¿no es cierto? De esa forma también, ¿no? Muy bien, entonces podríamos afirmar lo siguiente: 16 es a 12, ¿no es cierto? 16 es a 12 como ¿quién? Como 5 más X es a 9 menos X. Muy bien. Resolviendo esta ecuación, estudiantes, el valor de X te va a salir 3 y ello sería tu respuesta. Finalmente te dejo también el teorema de la bisectriz exterior, ¿no? Cuya propiedad es sencilla, ¿no? C es a como ¿quién? Como M es a N. El día entonces que nos encontremos en la asesoría vamos a poder analizar este teorema con mayor detalle y bueno, te agradezco por tu atención. Hasta la próxima clase.